Amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, vamos a continuar con lo que venimos compartiendo los días miércoles, que son las virtudes del fruto que solamente puede venir de nuestra relación con el Espíritu Santo de Dios. En esta ocasión vamos a comenzar lo que habíamos definido en un primer miércoles, la primera vez. Esta sería la segunda etapa de las virtudes. Y hoy vamos a arrancar con una virtud que es la paciencia. Interesante. La paciencia. Y que tanto la paciencia, como dice Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, en lo que ya habíamos hablado, que era nuestra relación con Dios. Ahora dice paciencia, benignidad y bondad. Son esa serie de virtudes que tiene que ver con mi relación con los demás, con el prójimo, con el otro, con el que esté a mi lado, con el que yo comparto habitualmente, semanalmente, mensualmente, el tiempo que yo comparta con la otra persona diariamente, ¿no? Más que nada. Así que vamos a arrancar con la paciencia y vamos a tratar de cubrir tres aspectos que tiene la paciencia. Esta palabra que hay definiciones que realmente me han bendecido mucho, nos han bendecido mucho, que en alguna oportunidad también recuerdo haberlo compartido, una serie de enseñanzas también en la iglesia, pero que es muy significativo para nuestras vidas el andar en Cristo, pudiendo reflejar las virtudes de nuestra relación con Él. Y nunca es demasiado lo que podamos dar o lo que podamos hacer. Por eso es muy importante poder transmitir lo que la palabra del Señor nos está enseñando. Sí. Amén. Amén. Como decíamos, la paciencia, la benignidad y la bondad son una clase de virtudes que tiene que ver con el prójimo, con el otro. En nuestra relación interpersonal de todos los días, eso se manifiesta. Recordemos que una de las características que tienen las virtudes es que necesitamos desarrollarlas, practicarlas, ejercitarlas, ponerlas en ejercicio. Y lo interesante de esto, como veníamos hablando, y creo que es bueno repetirlo o insistir en esto, el tema del ejercicio, ejercitarlo, es justamente una cuestión de decisión, porque ¿en qué escuela vamos a poder ejercitar? Nos tenemos que preguntar o tenemos que aprender a ver durante nuestro día con día, ¿qué tenemos que ejercitar en ese momento? El amor, la paz, la paciencia. Y es ya una cuestión de decisión. O sea, lo tenemos, porque eso está con nosotros, porque es un regalo de Dios. Dios nos dotó a través de su Espíritu Santo con estas virtudes. Entonces es interesante el ejercicio que tenemos que hacer con respecto a la paciencia. Decidir ejercitar. Amén. Y hay una palabra en griego que la define y que no es tan difícil de pronunciar como otras. Macrotumia. Así como suena, salvo que el tumia es TH y macro como el supermercado. Es uno de los idiomas que se usa en la Biblia, por eso nosotros cuando hablamos de griego es porque la Biblia fue escrita en hebreo, el Antiguo Testamento, y en griego y arameo, parte de arameo en el Nuevo Testamento. Bueno, pues macrotumia es una palabra para referirse a la paciencia en griego. Y lo podemos dividir en dos. Macro, que significa largo, y tumos, o sea, de donde se desprende tumia, que significa un temperamento. Uniendo las dos palabras, es un temperamento largo, ¿no? Prolongado. Y de hecho, una de las primeras definiciones dice que es un prolongado aguante mental, antes de dar lugar
a la ira, a la reacción, claro. ¿Vieron cuando muchas veces uno dice, nos ha pasado a muchos, cuando nos sucedió algo y dijimos después, cuando lo contamos a alguien, a nuestro esposo, a nuestra esposa o a nuestro amigo, cuando contamos algo, dice, tuve que contar hasta 10. No sé si te pasó alguna vez. Tuve que contar hasta 10. No sé si tuviste que contar hasta 10, hasta 100, hasta 1000, no sé. Pero justamente esa es la iniciativa. Porque tiene que ver con una capacidad que está en nosotros. Porque dice que está basado en ¿qué? Este prolongado aguante mental está basado no en lo que yo puedo soportar o en mi experiencia, sino que está basado en el amor de Dios, que todo lo espera. Porque justamente, 1 Corintias 13 dice, todo lo sufre, el amor de Dios, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ahora, cuando hablamos de todo, muchas veces es como que nos hemos sentido en la obligación de aguantarlo aunque yo no quiera, de soportarlo todo aunque yo en realidad no tengo ganas de soportar todo, de esperar todo aunque yo en realidad no tengo ninguna ganas de esperar todo. Pero cuando dice todo lo espera, nos está dando el indicio de que a nosotros, o a los que creemos, o a los que ponemos toda nuestra base en el amor de Dios, a nosotros se nos da la capacidad de poder esperar. Obviamente que es una decisión tuya y una decisión mía. De poder lograrlo. De poder alcanzarlo. De poder lograrlo. De hecho, la traducción del lenguaje actual que muchas veces usamos, dice, el que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Entonces, si somos capaces, es porque el Espíritu Santo nos da a nosotros la capacidad de poder ser distintos en estos momentos. Y no estoy hablando distintos a otros. Estoy hablando de ser distintos a nosotros mismos. Porque eso nos va dando la capacidad de entender de que yo hoy puedo reaccionar mucho mejor a lo que reaccionaba hace un año, hace 2 meses, hace 2 semanas. Por eso lo que hablábamos al principio, el tema de ver la escuela por la que estamos pasando, es muy estimulante, es muy hermoso ver en nuestras propias vidas lo que el Espíritu Santo hace, lo que Dios hace a través de todas estas situaciones y cómo de un tiempo acá logramos, como dice acá, esa capacidad de poder lograrlo, porque estamos atravesando esa escuela, porque tomamos la decisión de tener paciencia frente a las dificultades, frente a las cosas que tenemos que esperar y no llegan a respuestas, frente a lo económico, algo emocional. Entonces es muy bueno para nosotros mismos, como decía Omar, distintos nosotros mismos, vernos o ver la evolución o ver el trabajo de Dios en nuestras propias vidas. Es una bendición. Amén. Eso. Gloria a Dios, seguimos saludando y le damos gracias al Señor por los que se están sumando. Pablo, así se dice, Nati, Pablo, Fabi, Dios ahí los está bendiga, viéndonos. Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Acá Omar hablaba al principio cuando dio la definición del griego que decía, macrotumia, que decía un prolongado aguante mental. Y hoy, cuando estábamos hablando decíamos, bueno, un prolongado, como algo, si yo tuviera que graficarlo como una línea, un prolongado, pero ¿hasta dónde? Si bien se refiere, pareciera a una medida, pero no desde dónde hasta dónde. Es un prolongado, ¿no? Entonces yo me imaginaba por ahí hoy, mi paciencia, si yo la tengo que graficar, ¿hasta dónde llega mi línea que yo hice con este prolongado, ¿no?
yo soy muy de imaginarme por ahí eso. Pero pensaba esto, que es como una medida que da a entender, no es exacta porque no podemos saber, dice que es prolongado el aguante mental. Y es muy interesante esto. Y es bueno como un desafío pedirle al Señor en esta noche que pueda alargar nuestra mecha. ¿Por qué digo mecha? Porque hay una cualidad, hay un ejemplo que se les da a aquellos que realmente son impacientes, o que en algún momento por ahí fuimos impacientes, todos en alguna medida. Y dicen, pero cuando alguien se caracteriza por ser impaciente, por no tolerar mucho, le dicen, uy, porque fulano es de mecha corta, ¿no? Cualquier momentito no alcanza por ahí. Sí, vieja. No alcanza a 2 o 3 palabras que ya reacciona y reacciona mal. Por ahí si en algún momento te han tildado de eso, o vos mismo decís, yo en realidad reconozco que yo soy de mecha corta, reacciono por muchas cosas, el desafío es por ahí permitirle al Señor que por medio de su Espíritu Santo, a partir de estos días, de este tiempo, el Señor pueda hacer que todas estas características que posee esta virtud de la paciencia la podamos incluir en nuestra habitualidad, en nuestro andar de todos los días. Teniendo en cuenta lo que habíamos hablado sobre Corintios 13, se desprende una subdefinición, por llamarlo de alguna forma. Dice que paciencia también es tolerar, también es tolerancia. Dice que es el sufrimiento prolongado que aguanta las heridas producidas por otros. Estamos hablando de algo que no es sencillo, que no es fácil. Y el apóstol Pablo nos da algunos ejemplos. Por ejemplo, él escribiéndole a Timoteo, en la segunda carta, segunda de Timoteo 3:10, dice, pero tú has seguido mi doctrina, le dice Pablo a Timoteo, mi conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Cuando Pablo le dice a Timoteo, tú has seguido mi doctrina, es justamente algo similar a lo que pasan hoy en las redes sociales. El que sigue a otro tiene la característica de ver todo lo que el otro hace, o por lo menos todo lo que el otro muestra. En este caso, Timoteo pudo seguir, lo pudo ver reflejado el ejemplo del apóstol Pablo. Entonces por eso el apóstol Pablo le dice, vos me conocés, vos conocés mi doctrina, vos conocés lo que yo creo, vos conocés mi conducta, vos conocés mi propósito, vos conocés mi fe. Y le dice, y vos conocés mi paciencia, que era una paciencia que estaba dispuesta en Pablo a soportar todas las dificultades. Cualquier tipo de situación en la que estaba él atravesando. Cuando le habla a los efesios, le dice algo similar. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. En realidad, cuando dice cómo es digno, en realidad le está diciendo que cómo deben vivir aquellos que han sido llamados por Dios. Bueno, si Dios nos ha llamado, la paciencia, esa virtud que solamente da el Espíritu, no puede faltar. Y si hay menos de lo que nos gustaría que haya, bueno, el problema no es ni frustrarnos, o la salida no es ni frustrarnos, ni desanimarnos, ni echarnos para abajo, sino es poder ir al Señor y decirle, hoy yo estoy dispuesto a que ciertas cosas puedan cambiar en mi vida. Y que es parte del proceso. Por ahí en el día de hoy no pudimos lograr lo que hubiéramos querido respecto a estas virtudes, pero día con día, porque está el Señor con nosotros, Él nos ayuda en todo momento, es una promesa. Entonces, cuando estamos en dificultades y por ahí no pudimos lograr o nos dimos cuenta que
hubiéramos necesitado más paciencia en este caso, pero lo bueno es aprender de eso, reconocerlo es el primer paso y aprender de eso, para tenerlo en cuenta en próximas situaciones, que como hicimos la anterior vez, y el Espíritu Santo nos hace recordar para que tengamos en cuenta que necesitamos ejercitar esta virtud. Y hoy, más que nunca, en estos tiempos, en todas las situaciones que estamos viviendo, más que nunca. Y es momento y es una excelente escuela que tenemos para poder ejercitar todas estas virtudes que tienen que ver con el fruto del Espíritu. Amén. Gloria a Dios. También Pablo le habla a los colosenses en 3:12, dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Vestíos como escogidos de Dios. Y una de las vestimentas que tenemos que tener como escogidos del Señor, la paciencia, forma parte necesaria. En otras palabras, dice, sean tolerantes. Véanse como que ustedes mismos en algún momento puedan estar siendo tolerados por otros. No, me recordaba esto, no sé si en alguna publicidad, hoy me voy a vestir de amor, hoy me voy a vestir de fe. Bueno, muy bien dicho, creo que alguien leyó la Biblia en alguna publicidad, porque dice vestidos, ¿no? Como escogidos de Dios. Bueno, hoy me voy a vestir de paciencia. Hoy me voy a vestir de amor, de paz. Hermoso esto, ¿no? Y esta es una virtud que está a la vista de los demás. O sea, se refleja y se refleja la paciencia en todas las cosas que nosotros hacemos. Segunda de Timoteo 4:2 también dice, Pablo a Timoteo dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Cuando dice la necesidad de predicar, y más allá del tiempo, sea bueno o no sea bueno, el tema es que aunque nosotros entendamos que no es el momento, no es el tiempo, siempre es el tiempo de poder predicar la palabra. ¿Pero por qué? Porque es el instrumento de salvación para aquel que no está creyendo y que no sabemos por qué dificultades puede estar pasando y no sabemos lo que puede suceder en el día de mañana. Por eso, cuando habla de fuera de tiempo, aunque no parezca el mejor momento, siempre, valga la redundancia, siempre es el mejor momento para predicar la palabra, porque se habla de salvar una persona, un alma. Entonces dice, redarguye, reprende y exhorta. Estas tres acciones están ligadas íntimamente a hacerlo ¿con qué? ¿Con mala gana? ¿Porque no me queda otra? No, dice, hacelo con toda paciencia. Cuando dice toda paciencia, mucha. Una paciencia prolongada. No, pero aquel no quiere oír, no, pero aquel no me hace caso, no, porque ya le hablé 40 veces y no pasa nada. A nosotros nos toca redarguir, reprender y exhortar. En otras palabras, cuando habla de redarguir es mostrar el error. Decir en qué está el error. Principalmente en no creer. Después dice reprende, es corregir. Reprender es corregir. Corregir. Reprender es corregir. No es retar, no es mandarlo al rincón. Dice, redarguir es mostrar el error, reprender es corregir y exhortar es animar. Estas tres acciones deben ir juntas. Yo no puedo mostrar el error y nada más. Dejarlo ahí. No. Necesito mostrar el error, necesito corregir y necesito darle la salida, animándolo, diciéndole, vos podés. Ahora, estas tres cosas necesitamos hacerlo con toda paciencia y doctrina. Cuando dice toda,
es mucho. ¿Y cuánto es mucho? Mucho. Mucho, mucho. Es hacerlo una y otra vez, todas las veces que sean necesarias. Hoy nos acordábamos también de cuando la Biblia habla del perdón, que es perdonar 70 veces 7, que es calculando, sí, bien es un cálculo, pero eso quiere decir que tenemos que perdonar, que esa es nuestra actitud. Bueno, acá cuando habla de eso es mucho, es hacerlo, ¿no? ¿Cuánto? Y bueno, mucho, ¿no? Tener mucha paciencia y lo que a mí me llama la atención es cómo el apóstol Pablo insiste en la paciencia. Quizás es por todo lo que ellos estaban atravesando en toda esa época, culturalmente, teológicamente, un cambio grande. Entonces, el apóstol Pablo insiste mucho sobre la paciencia, que todo se haga con amor, con paciencia y con buena doctrina. Así que a mí me llama la atención como Pablo resalta en muchísimos pasajes de sus cartas el tema de la paciencia. Amén. Y el último versículo que está en este primer aspecto, que es la paciencia basada en el amor de Dios, está en Colosenses 1:11, donde justamente la característica o la definición tiene que ver con largura en el ánimo, un ánimo prolongado. Dice Colosenses 1:11, claro, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia, toda igualmente, mucha paciencia y longanimidad. Así que son situaciones que nos van a llevar a enfrentarnos con nosotros mismos para saber que no solamente lo que nos falta, que es mostrar el error, sino es saber que eso lo podemos corregir. Y el Señor nos ayuda y nos muestra la forma de que con Él sí lo podemos hacer. Amén. Rápidamente, en el segundo aspecto de macrotumia tiene que ver con un espíritu que constante, que persevera, que nunca abandona. ¿Cuántas veces? Que nunca cede. ¿Cuántas veces hemos intentado esta famosa frase que dice tirar la toalla, ¿verdad? Dejar, porque las cosas no salen como yo quiero, las cosas no se desarrollan de la forma que me gusta. Pero esto es un gran aliento, porque esto puede estar en nosotros, más de lo que nosotros nos imaginamos. Es un espíritu constante que nunca cederá. Y uno de los pasajes donde está basado esto es en Hebreos 6:12, también en Génesis, ¿no? Donde nos habla que Abraham recibió la promesa porque había esperado con paciencia. No es esperar por esperar. O sea, uno puede esperar y llega a un punto que se va. ¿O no? Nos pasa muchas veces. Decidimos encontrarnos con alguien y el otro no viene, y no viene, y no viene, y no vino, y nos fuimos, porque es algo lógico también. Después por ahí nos enteramos que o nos llamó, que vino después, o no se pudo comunicar y después nos enteramos quizás al llegar a casa que intentó hablar, que o no pudo llegar o no pudo ir. Más adelante en el 15 dice, habiendo esperado con paciencia, Abraham alcanzó la promesa. Y a veces es como, porque esperó, alcanzó. A veces, bueno, particularmente me ha pasado en dejar antes, ¿no? Es como decir, bueno, Señor, no llega, ¿cuándo va a pasar? Ahí adelante está la raya de la meta, ¿no? De lo que tengo que alcanzar. Y yo retrocedí un poquito antes, pero yo no sé cuánto era lo que a mí me faltaba para lograrlo. Y muchas veces nos pasa esto, de dejar antes. Y con eso tenemos que tener sumo cuidado. Por eso la palabra de Dios nos enseña y nos anima a no ceder, a esperar con paciencia porque va a llegar lo que Dios nos dice. Son promesas de Él, son promesas directamente de Él. Entonces nosotros tenemos que seguir esa carrera, esa marcha, porque sabemos que vamos a alcanzar si nosotros esperamos con paciencia.
¿no? Como lo hizo Abraham. Amén. Y una de las palabras que nos puede llegar a definir o nos puede llegar a tomar más conciencia en este aspecto es que muchas veces hemos sentido ganas de abandonar. Entonces, esa es la palabra. No debemos abandonar lo que el Señor nos ha permitido comenzar. Primeramente, porque si no abandonamos, vamos a llegar. No hay otro cálculo, no hay otro razonamiento. El apóstol Pablo, antes de su final, con mucha convicción, dice: he acabado la carrera, he podido terminar, pero sin la característica de no abandonar, uno nunca va a poder llegar a terminar algo. Porque el que abandona, no corta. Llega. El que abandona es así de sencillo. El que abandona no llega. Por eso el Señor nos anima a que bajo ningún punto de vista, como dice Romanos capítulo 8, dice: nada nos va a poder separar del amor de Dios. Nada nos va a hacer detener. Pero es una realidad que nosotros debemos de decidir mantener. Nadie nos va a venir a obligar, ni siquiera Dios. Por eso nosotros necesitamos mantener este espíritu constante que nunca va a ceder. Que de la misma forma que Abraham pudo recibir la promesa porque pudo esperar, de la misma forma ese resultado está guardado para cada uno de nosotros. Santiago capítulo 5, versículo 7 también nos muestra esta virtud. Pues paciencia es una virtud que el cristiano debe tener mientras espera la venida del Señor. Dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Amén. Es poder esperar, soportando lo que estamos viviendo sin ceder en ningún momento. Por eso esto no es algo humano. Nada más tiene que ver con el proceso, porque él menciona al labrador, ¿no? El que labra la tierra sabe que necesita esperar para después que eso tenga fruto. No solo esperar, sino cuidar eso, ¿no? Y es todo un proceso. Hoy hablábamos, no se lo puede apurar, porque eso tiene un proceso a seguir, tiene pasos, hay que esperar. Entonces, por eso Santiago da este ejemplo, ¿no? Respecto del labrador. Bien. Así que, antes de entrar al tercer aspecto de la paciencia, recordemos. El primero tiene que ver con la paciencia que está basada sobre el amor de Dios, que todo lo espera, que nos da la capacidad de poder esperar. El segundo aspecto tiene que ver con un espíritu constante en nosotros que nunca va a ceder, que nunca va a abandonar. Amén. Y el tercer aspecto, que es maravilloso, como dice Luis muchas veces, maravilloso. Tiene que ver con la actitud de un hombre específicamente con su prójimo. Crisóstomo, que era un clérigo cristiano en la antigüedad, definió a Macrotumia como el espíritu que podría vengarse si quisiera, pero que finalmente rehúsa hacerlo. No lo quiere hacer. Puede tener todo a favor, las razones, todo a su alcance, pero dice, es como lo que, trayendo otro dicho popular en nuestros tiempos, es como no pagar con la misma moneda. Tengo toda la razón. O sea, me hizo, entonces como me lo hizo, yo tengo la, entre comillas, ¿no? Tengo la posibilidad de poder hacer lo mismo porque el otro
no tiene por qué enojarse, porque Él me lo hizo a mí primero. Sin embargo, esta definición nos coloca en una situación distinta. Yo puedo hacerlo, pero decido no hacerlo. Decido que no es bueno. Es increíble cómo define este hombre la paciencia con esta cuestión, ¿no? de tener la posibilidad inclusive de vengarse y decidir, tener esa fuerza o la capacidad para no hacerlo. Miren, léanlo detenidamente después que termina la transmisión, pero el pasaje que está involucrado en este tercer aspecto tiene que ver con 1 de Samuel 24, del 1 al 6. Rápidamente lo definimos o lo explicamos. Es cuando David era perseguido por Saúl. Saúl rey lo quería matar a David. David tenía ya un grupo de personas que estaban con él y vivía escondiéndose de cueva en cueva, de monte en monte. Y en un momento David, con todo su pequeño ejército que estaba con él, estaban escondidos en una cueva. Y en esa misma cueva entra el rey Saúl a tomarse un descanso, lo podríamos decir. Hacer necesidades. Se toma ahí un descanso y estaba David escondido ahí en esa cueva y estaba el rey Saúl al alcance de su mano. Recordemos, durante todo el tiempo anterior, Saúl tenía la intención literalmente de matar a David. No lo quería en su reino porque le hacía sombra, tenía celos, envidia, un montón de situaciones. Y eso lo llevaba a querer matar a David. Entonces David estaba ahí en la cueva y tenía a su alcance a Saúl para hacerle él lo mismo que Saúl le quería hacer a él. Y los que estaban con David le decían, dale, esta es tu oportunidad. Este es el momento. Es más, a algunos les llegó a decir, este es el momento que Dios preparó para que vos lo hagas. David, muy sabiamente, dijo, yo no voy a tocar al ungido de Dios. Tremendo. Pero hizo algo. Le llegó a cortar un pedacito de la punta de la capa y después, cuando estaban enfrente nuevamente, le mostró, mirá lo que tengo. En otras palabras, le quería dar a entender que yo pude matarte, pero no lo hice por temor a Dios. Yo tuve la oportunidad de vengarme, pero decidí no hacerlo. Eso es macrotumia. Eso es tener paciencia y esta característica que genera, donde más se está usando en el Nuevo Testamento, esta palabra, de poder hacer lo que me hicieron, pero yo decido no hacerlo. Decido bendecir. Decido orar por aquellos que por ahí no desean lo mismo para nosotros. Desear hacer el bien. El apóstol dice, no te canses de hacer el bien. Significa que muchas veces cansa, hermanos. Significa que muchas veces uno quiere abandonar, quiere dejar. Pero Dios nos quiere animar a que podamos llevar adelante esta virtud con la ayuda de su Espíritu Santo. Y para terminar, hay un famoso en la antigüedad filósofo, Aristóteles, griega, que era justamente todo lo contrario. O sea, él decía que la paciencia tenía que ver con esto que ahora va a decir. Claro. En realidad, dice, Aristóteles definió que la virtud griega era justamente todo lo opuesto a lo que la palabra de Dios enseña o lo que se estaba enseñando en ese momento. Porque dice, una persona con grandeza tiene la posibilidad y tiene la autoridad y tiene el derecho de no tolerar nada. Ningún insulto, ninguna palabra, ningún desplante, nada. Esa era la virtud. Y lo definía como que para el griego el hombre grande era el que hacía
lo indecible, lo que ni se imagina por vengarse. Porque lo primordial era vengarse. Pero en nuestros tiempos, para el cristiano, para vos y para mí, una persona grande ante los ojos de Dios es aquel que aun cuando puede pagar con la misma moneda, decide no hacerlo. Eso es grandeza para Dios. Así que, teniendo en cuenta y resumiendo los tres aspectos, la paciencia, que tiene que ver con esta palabra griega que es macrotumia. La paciencia es poder tener la capacidad de esperarlo todo, porque esa capacidad viene de Dios. Lo segundo es tener ese espíritu permanente, constante. Para no ceder jamás. Para no ceder jamás, para no abandonar. Y esto último tiene que ver con el espíritu de querer o la posibilidad de pagar de la misma forma, pero decidir no hacerlo. Es una capacidad también, esa decisión, porque si nos imaginamos frente a una situación así, hay que decidir en ese momento con todo lo que hay en nuestro corazón, pero teniendo presente lo que dice la Biblia con respecto al amor, porque la paciencia está ligada al amor, decidir en ese momento, yo no voy a pagar con la misma moneda, no lo voy a hacer, yo decido perdonar, decido esperar que sea Dios quien se encargue, que Dios me ayude en esta situación. Eso también tiene que ver con una capacidad que Dios nos da. Es una fuerza que viene de Él, es una fortaleza. Gloria a Dios. Amén. ¿Quién de nosotros necesitamos esto? Ahí levantando la mano todos, ¿sí? Sin duda. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Paciencia. Es lo que necesitamos. Es esa virtud nutrida con todas las características que hoy pudimos ver. Y que el Señor nos ayuda para que lo podamos llevar adelante. Saben que son momentos difíciles, donde no es fácil saber que alguien te puede llegar a hacer las cosas a propósito, que alguien tiene la intención de hacerte mal, que alguien está teniendo la intención de hacerte mal para que vos te sientas mal. Pero aún así, como David hizo con Saúl, amarlo. Tener esa capacidad de orar, tener esa capacidad sobrenatural que viene de Dios, no de nosotros, para poder amar a la persona. Porque el resto de las cosas por ahí tiene que ver, el primer aspecto tiene que ver con poder soportar, poder esperar, ¿no? Sobre la base del amor de Dios. Lo segundo, el tema de no ceder y no abandonar. Pero específicamente cuando hablamos de que saber que alguien quiere hacerte daño, que alguien quiere hacerte mal, que alguien desea y está feliz cuando las cosas te van mal, es tener esa paciencia sobrenatural que viene del Señor para poder amarlo. Que la misma Biblia enseña de devolver bien por mal. Así es. Entonces tenemos que tener presente esto. Y que no tiene que ver, no depende de nuestra humanidad, sino de lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Y nosotros vemos su gloria cuando el Espíritu Santo obra de esa manera, pero no solo nosotros, sino esa persona que quizás estaba lastimándonos o no sé, cualquier situación, también ve que nuestra reacción está siendo una muy diferente. Y esa es una manera de mostrar el amor de Dios en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Por eso es importante que estas virtudes del fruto del Espíritu las tengamos ejerciendo día con día, para ser bendecidos nosotros y para bendecir a los demás. Y así
Dios es glorificado. Así podemos ver su amor en medio nuestro. Amén. Y antes que te vayas a cenar, vamos a hacer una oración en estos últimos minutitos y vamos a darle gracias al Señor, porque recordá que hay una paciencia en tu interior, hay una paciencia dentro tuyo, hay una paciencia en tu casa, en tu hogar. Necesitamos desarrollarla y practicarla y ponerla por obra. Y tenemos la ayuda del Espíritu Santo para que así ocurra. Hoy si podés, unite al que está al lado tuyo. Vamos a tomar un tiempo para darle gracias al Señor y poder exaltarlo y poder entregarle nuestro corazón para que Él pueda hacer como Él quiera. No solo en esta noche, sino a partir de esta noche. Padre, gracias por tu palabra, Señor. En este momento estamos agradecidos. Entendemos que hasta el día de hoy nos has ayudado con tu gran amor, con tu misericordia. Porque hoy no estaríamos donde estamos si un día no te hubiésemos encontrado, Señor. Y hubiésemos alcanzado salvación por medio de nuestra fe. Gracias. Pero en estos momentos y en estos días y en estos meses venimos atravesando distintas situaciones que muchas veces nos quieren desanimar, nos quieren frustrar, Señor. Y muchas veces situaciones interpersonales quieren permanecer rotas por mucho tiempo, destruidas por muchos meses. Señor, en este momento ponemos en tus manos relaciones familiares, relaciones de amistades, relaciones de matrimonios, en el nombre de Jesús, de familias, Señor. Oh Padre Santo, que vos puedas tener el control de todo lo que está sucediendo, de todo lo que está pasando, y que pueda haber en nosotros, Señor, como dice tu palabra, que podamos andar como es digno. Nosotros como hijos de Dios fuimos llamados, Señor, a tener una vida y poder ejercitar la paciencia que ha sido puesta, que ha sido derramada en nuestras vidas. Mira, Señor, cada necesidad. Mira cada familia, Señor. Mira, Dios mío, cada uno de tus hijos y trae bendición. Trae restauración. En el nombre de Jesús, Dios mío, que todo lo que esté roto, que todo lo que esté por romperse, que ahora tu mano de poder pueda traer libertad, pueda traer bendición, pueda traer sanidad. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Gracias, Señor. Destruye por tu amor todo conflicto, Aleluya, Padre. toda situación problemática, Señor. Transfórmala, transformando nuestras vidas. Sí, Dios. Nuestras vidas van a ser transformadas, por lo tanto las situaciones van a ser transformadas. Ayúdanos a dar el primer paso. Ayúdanos a tener esta iniciativa en esta noche de entregar nuestro corazón a Dios para que Él nos pueda moldear, que Él nos pueda ayudar y que a través de nuestras vidas se pueda irradiar esa virtud que es la paciencia que proviene del Espíritu Santo de Dios para bendecir a tantas personas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Toda la gloria sea a ti, Padre. Amén. 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 Gloria a Dios. Hermanos, que el Señor los bendiga. Como decimos siempre, una gran bendición haber compartido un miércoles más de adoración, oración, palabra. El Señor continúe bendiciendo nuestras vidas. Amén. Los amamos, los extrañamos. Y recuerden de conectarse el próximo viernes a las 20 horas. Que el Señor los bendiga, que tengan unos siguientes días llenos de su gloria y de su presencia. Amén. Y a poner en ejercicio estas virtudes. ¿Sí? Amén. Que el Señor los bendiga. Un beso grande. Los amamos.